Ahora vamos a describir lo que corresponde al sistema olfatorio. Fíjense que el sistema olfatorio es un sistema del cual capta la información de las moléculas odoríferas. Son moléculas que difunden en el aire, ¿sí? Y que esa difusión que se realiza en el aire llega a través de las fosas nasales y estimula a los receptores odoríferos que se encuentran en la parte superior de las fosas nasales, ¿sí? Lo que divide, por ejemplo, de las fosas nasales del cerebro es una tablilla ósea que tiene perforaciones donde discurren el receptor olfatorio, ¿sí? Ese receptor olfatorio atraviesa esta tablilla ósea cuyos receptores proteicos odoríferos se encuentran en contacto con la molécula odorífera que se encuentra en las fosas nasales y que esa información atraviesa por esa tablilla ósea y llega a lo que se llama el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio, ¿sí? Y de esa manera llega al sistema nervioso central. Fíjense que tenemos a los receptores odoríferos, que son alargados, que el cuerpo neuronal se encuentra por fuera en la fosa nasal, pero que esta prolongación de estas células odoríferas atraviesa la tablilla ósea y llega al bulbo olfatorio, ¿sí? Y el bulbo olfatorio está en contacto, ¿sí? Anatómico con el cerebro, en el lóbulo frontal, en su porción inferior. Recuerden acá, sí, que estas células receptoras son especializadas, no representan una neurona per se, ¿ok? Estas células odoríferas, cuyo núcleo celular y cuerpo se encuentra por fuera, ¿sí? Es decir, fuera del sistema nervioso central y el sistema donde se encuentra el bulbo olfatorio, tiene contacto con la fosa nasal y la fosa nasal es donde pasa el o las moléculas odoríferas. Entonces, cuando las moléculas odoríferas difunden en el aire y llegan a las fosas nasales, ellas llegan en toda la fosa nasal, incluyendo en la porción superior, donde se encuentran los receptores odoríferos. Estos receptores odoríferos contienen proteínas que son moléculas quimioreceptoras. Reciben el estímulo químico que está difundiendo en el aire a través de o que difunden como moléculas odoríferas. Las proteínas que se encuentran en estas células receptoras odoríferas captan la información y genera lo que se llama un potencial postsináptico excitador. Cabe destacar que existen millones y millones de proteínas de moléculas receptoras odoríferas porque existen millones y millones de olores o moléculas odoríferas ambientales, ¿sí? Entonces existe una teoría del sistema de puerta y cerradura, que cada proteína que se encuentra en estos penachos, que se encuentran acá, en estas células, contienen millones y millones de proteínas que captan millones y millones de moléculas odoríferas, pero que sean específicas, ¿sí? Ahora bien, o sea que existen, por ejemplo, unas proteínas que capten el olor a quemado. Existen otras proteínas que capten el olor a madera. Otro del césped recién cortado. Entonces, cada uno contiene unas moléculas odoríferas distintas que estimulan a receptores proteicos que se encuentran en las células receptoras odoríferas y que contienen proteínas específicas diferentes, que son millones, que captan información de las moléculas odoríferas, ¿ok? Que difunden en el aire. Una vez que genere el potencial postsináptico excitador, estas células receptoras odoríferas atraviesan la tablilla ósea, ¿sí? Y aquí hace contacto con una neurona, que se llaman células mitrales, a través de los glomérulos. Los glomérulos es la expansión dendrítica de las células mitrales y la expansión de la conectividad también de las células receptoras odoríferas. Entonces, existe un sistema complejo de conexión que hace que exista la efectividad de que la información externa odorífera llegue y hace conexión con las células mitrales. Entonces, quiere decir de que este receptor odorífero libera neurotransmisores a esta segunda célula, que sería una neurona, cuyos axones me van a formar el tracto olfatorio.
quiere decir de que el bulbo olfatorio, ¿sí?, está compuesto por cuerpos neuronales y dendritas de las células mitrales y de las prolongaciones de los receptores odoríferos en forma de glomérulo, y esta forma de glomérulo es lo que hace la conexión entre las células mitrales y el receptor odorífero. Ahora bien, entonces estas células mitrales, los axones, forman el tracto olfatorio y es allí donde tiene conexiones con la sustancia gris del cerebro, en zonas específicas que les voy a mencionar más adelante. Entonces, existen proteínas receptoras odoríferas que son quimioreceptoras porque captan el estímulo químico que se encuentra difundidos en el aire y que esa información llega a la fosa nasal y luego llega a estos quimioreceptores, ¿sí? Que existen millones de quimioreceptores y que existen millones de moléculas odoríferas. Son proteínas y receptores metabotrópicos. Eso quiere decir que es mediado por la proteína G. Y fíjense que este AMP cíclico lo que hace es aperturar los canales de sodio que depende de AMP cíclico, y eso hace que haya entrada de sodio y de calcio. Al haber entrada de sodio y de calcio, despolariza a la célula, genera un potencial postsináptico excitador, y eso hace que genere la liberación de neurotransmisores hacia las células mitrales. Tomen en cuenta que a pesar de que use la terminología de potencial postsináptico excitador, postsináptico tiene que ver con sinapsis, ¿sí? Y recuerden que estas células no representan verdaderas neuronas, sino que son células receptoras especializadas que captan información olfatoria. Entonces genera un potencial postsináptico gradual, ¿sí? Depende de la cantidad de moléculas odoríferas que estimule, y eso hace que liberen neurotransmisores excitadores a las células mitrales que se encuentran en el bulbo olfatorio, que genera potenciales reacciones en el axón, ¿sí?, de las células mitrales y viajaría por el tracto olfatorio. Entonces, de esa manera, estas células receptoras olfatorias se excitan, se despolarizan y que envían la información a las células mitrales, que serían las neuronas per se. Entonces, los receptores, sí, odoríferos, hacen contacto con las células mitrales a través de los glomérulos olfatorios. Entonces, aquí estamos hablando a nivel de, justamente, del bulbo olfatorio. Él sería la tablilla ósea donde atraviesa o que pasa, sí, el receptor olfatorio. Entonces, los axones de las células mitrales van a formar el tracto olfatorio hacia la corteza cerebral, que ya la corteza cerebral representa la sustancia gris. Fíjense que las células mitrales, una vez activadas previamente por las células receptoras olfatorias, los axones de las células mitrales forman el tracto olfatorio. Y fíjense que llama la atención varias cosas. Una, el tracto olfatorio, ¿sí?, se decusa en el quiasma olfatorio y recibe información o procesa la información del bulbo olfatorio contralateral. Porque recuerda que tenemos dos bulbos olfatorios, derecho e izquierdo. Tenemos dos fosas nasales, derecha e izquierda. También se toma en cuenta que este tracto olfatorio no hace sinapsis con el tálamo. Entonces, el tracto olfatorio, o sea que este órgano sensorial, es el único órgano sensorial o sistema sensorial donde no hace sinapsis en el tálamo y no hace relevo. ¿Ok? No existe sistema de relevo talámico en el tracto olfatorio o la vía olfatoria. Fíjense que el tubérculo olfatorio, ¿sí?, y la corteza piriforme forma parte del área olfatoria primaria que se encuentra en el lóbulo temporal, ¿sí?, que va relacionado con el sistema límbico. Ahora bien, tenemos unos núcleos olfatorios anteriores, ¿sí?, también en la región talámica. Tenemos la amígdala cerebral, que forma parte del lóbulo temporal de su lado medial, ¿sí? Y tenemos la corteza entorrinal, donde hace contacto con el hipocampo. Fíjense que el tracto olfatorio tiene conexiones directas con la amígdala cerebral,
que participa en el procesamiento de las emociones, tiene conexiones directas con la corteza entorrinal y luego en el hipocampo, que participa en el sistema de orientación espacial, memoria a corto plazo, participa en el procesamiento del aprendizaje, inclusive. Entonces, fíjense que el sistema olfatorio es atractivo para reforzar la plasticidad del hipocampo. Existen terapias odoríferas eh, que puede de alguna manera desarrollar la plasticidad en el hipocampo. ¿Ok? La corteza piriforme del tálamo, del lóbulo temporal, tiene conexiones con el tálamo y de aquí de la corteza orbitofrontal, que esta corteza forma parte de la función de toma de decisiones en base a las emociones. Y a través de la corteza piriforme tiene contacto o señalización con el lóbulo frontal, pero lo hace de manera indirecta a través de los tubérculos olfatorios, corteza piriforme y amígdala hasta cierto punto, ¿sí? Con las otras partes de la corteza cerebral. No lo hace directamente del tracto olfatorio, sino que el tracto olfatorio tiene conexiones con estas estructuras y de estas estructuras tiene conexiones con el resto. También la amígdala cerebral tiene contacto con el hipotálamo, que forma parte del sistema de supervivencia. Si ustedes huelen a quemado, entonces tienen que tener el sistema de alerta para tener activado el sistema de supervivencia, de lucha o huida, ¿sí? Activación del sistema nervioso autónomo para poder sobrevivir, entre otros. Entonces fíjense que el tracto olfatorio tiene conexiones con, ¿sí? El tálamo tiene conexiones con la corteza piriforme del lóbulo temporal. Tenemos conexiones con la amígdala cerebral, con el hipocampo a través de la corteza entorrinal, ¿sí? Y esto hace que participe las conexiones con el sistema olfatorio, con el sistema de las emociones, con el aprendizaje de memoria a corto plazo, ¿sí? Y también participa en otros procesos. Entonces existen terapias odoríferas para mejorar la plasticidad neuronal en el hipocampo y en la amígdala cerebral. Fíjense que la decusación que existe en el tracto olfatorio lo hace a través de un sistema quiasmático, que es la comisura blanca anterior. ¿Sí? Es una estructura de la sustancia blanca donde pasa la información axónica de las células mitrales. ¿Sí? De un bulbo olfatorio hacia otro bulbo olfatorio a través del tracto olfatorio y de la comisura blanca anterior. Y eso es todo con respecto al sistema visual y olfatorio.